Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a proceder a desmontar, y si habéis ido bien, a desmontar el proyecto de 500 litros. Realmente, como me ha pasado en otros vídeos en el canal, al hacer el desmonte y el nuevo montaje, pues tengo una sensación agridulce, y más especialmente con este gran proyecto para mí, porque por un lado tienes la ilusión del nuevo montaje que tengo planificado, pero por otro lado tienes ese dolor de tener que desmontar este proyecto que ahora mismo tiene 20 meses, que ha sido para mí un sueño hecho realidad, que está muy bien, pero realmente claro, me planteaba, primera situación, quitar ciertas plantas, poner plantas de bajos requerimientos, quitar, por ejemplo, fijaros si recordáis, aquí había una pequeña capa de arena al principio, ahora tenemos todo el sustrato nutritivo que incluso aunque sellamos muy bien, pero han sacado las botias y tengo que aspirar, remover. Creo que en un proyecto de este volumen, pues lo más adecuado es directamente cojo, desmonto, volvemos a montar. También así aprovecho que quiero mover el mueble hacia allá un par de centímetros, y esto pesa muchísimo en conjunto, como espero que podréis imaginar. Y así ya haremos un proyecto de largo recorrido, de bajos requerimientos, en una miniserie que va a ser 3 vídeos que os voy a compartir, como va a ser el desmonte en este primer vídeo, luego equipación y materiales, y el tercer vídeo y final, pues el nuevo montaje del nuevo proyecto. Para ello tengo de ayudante a Simba, y yo pues me voy a cambiar, me voy a poner, porque tengo muchísimas horas de trabajo por delante, como espero que imaginéis, y sencillamente pues pondré la cámara delante, iremos grabando, y cualquier cosa que vaya viendo que parezca interesante, pues lo iré comentando con vosotros. Nos ponemos al lío. ¡Vamos, Simba! Pues bien, como veis llevamos 24 minutos desde que hemos empezado y hemos quitado el panelado del mueble, hemos preparado unos tuppers, aquí irán seguramente rocas y maderas, algo de agua, aquí he preparado otro par de tuppers, uno donde irán algunos de los peces, otro donde irán algunos elementos de piedra con plantas enraizadas, unos más de 50 litros de agua, fijar que poquito ha bajado el acuario. También he cerrado el CO2, he quitado el comedero, he desconectado el autorrellenador como es evidente, y también hemos quitado el skimmer, así que vamos a seguir sacando agua y empezando a sacar elementos del acuario. Y bien, como veis ya se escuchan los filtros, entonces he puesto una manguera para sacar agua un poco más rápido. Y ahora lo que voy a hacer es realmente reducir el caudal de los filtros para mantener la filtración el mayor tiempo posible, y sencillamente voy a empezar a sacar elementos de las mayores rocas y espero no enturbiar mucho el agua de momento, porque los peces ahora mismo es imposible pillarlos. Y bueno, mirar, he sacado las 3 piedras principales, fijar el hueco, el boquete que se ha hecho ahí. Además, para que veáis, fijaros la cantidad de bucefalandras que hay aquí enraizadas. Igualmente, fijaros aquí, si puedo, es que pesa muchísimo la cantidad de lechos que hay, pero no lo perdáis, la pieza fundamental. Fijaros mi mano y la cantidad de bucefalandras que tenemos también aquí, pero sobre todo esta pinatifida enraizada en la roca dragón. Esto sí que tengo que aprovecharlo sí o sí.
Y también os pido disculpas por el audio, se ha perdido un poquito porque he soltado el micro de grabar un segundo, lo he dejado en la mesa, lo ha cogido Simba y me ha hecho la de siempre, se ha vuelto a comer el cable del gatito. Bien, pues como podéis ver ya llevo 1 hora de reloj y he sacado toda la parte de aquí. Voy a parar un rato de grabar para que se aclare un poquito, aprovechando, por eso he dejado los filtros para que siga limpiando, que me ayuden. Y realmente, aparte de esto, fijar todo el relleno que he sacado, que aún queda más piedrecitas y sobre todo pues alguna pieza más también con helechos y con musgo, y sobre todo fijar todo el Lotus Red, que sí lo quiero aprovechar, y seguramente también pida algo de Lotus Green para combinar y decorar la zona plantada del futuro proyecto. Bueno, pues he parado un poquito, de momento no nada, pero por eso tengo los filtros para que me ayuden. Y fijaros, una de las planchas de relleno de poliespan se ha soltado al quitar todo el peso de la piedra. Para el nuevo montaje evidentemente he preparado unas nuevas, pero fijaros uno de los secretos que había debajo del proyecto, que alguna vez me lo preguntéis. Y también he preparado otro tupper más, no hago más que sacar tupper, donde uno voy a dejar, ya he podido sacar el beta que está por ahí. Y voy a intentar sacar algunos peces, las gambas para ir en otro tupper, y aquí voy a dejar las plantas que vamos a utilizar y aquí las que seguramente no utilicemos para ir separándolas. He sacado ya casi todas las plantas, pero fijaros, lo hemos comentado alguna vez, el enjambre de los 3 tipos de criptocorines que tenemos aquí. Sí que mucha de esta la vamos a utilizar, pero fijaros qué pedazo de mata de criptocorines. La verdad es que no he visto cosas así en mi vida. Pero espérate que todavía hay más. Fijaros que había una segunda detrás que no se veía. Esta es la criptocorine brown y fijaros que es que se ha enraizado hasta en el relleno que había de poliespan debajo. Increíble. La verdad es que esto no sé qué hacer con ella, pero bueno, si lo sé, la verdad es que empiezo a plantearme que no tenía que haber desmontado. La que se está liando aquí de verdad. Me queda alguna. Piedras. No sé si alguna vez habéis visto esta Oragine repens enraizada en la propia madera. Lo que pasa es que esto no lo voy a utilizar, es una lástima. Y ahora sí que voy a dejar ya, he parado los filtros un poquito por el ruido, pero ahora sí que voy a empezar a sacar ya con el colador plantas que han quedado flotando, lo que vaya quedando un poquito, y voy a dejar que aclare para intentar ahora más tarde pillar a los peces.
Bien, pues como veis he retirado las tablas, los filtros, la botella de CO2. Evidentemente se acumula suciedad después de 20 meses y aunque veis todavía me quedan peces que sacar, o sea que me queda mucho trabajo por delante. Fijaros aquí, este ejemplar de Pangioculi, en principio eché 2 hace año y medio. Fijaros qué enorme está. Y bueno, voy a seguir sacando, como he dicho, pues aquí los barbos cerezas que están por ahí, aunque todavía me quedan. He sacado unos 20, lo que pasa es que están escondidos bajo de las piedras. Me queda de sacar muchísima neocaridina, incluso cuando limpio los filtros va a haber muchísima más. También caridinas japónicas, los cristales Java los he puesto ahí he puesto las botias. Pero bueno, como veis me queda mucha faena. Así que con vuestro permiso me despido aquí en el día de hoy en este vídeo. Ya te digo, terminaré hoy en el día, que estoy ya bastante cansado, pero me queda vaciar el acuario totalmente, sacar todo el sustrato y limpiar la urna. Y seguiré mañana, pero bueno, dicho esto, me despido en el día de hoy. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!